La palabra expiación puede ser la más significativa de la Biblia, porque el verdadero significado de expiación es reconciliación. Algo ha salido terriblemente mal en el universo de Dios. Lo que una vez fue armonía, felicidad y paz ha sido desgarrado tan completamente que parece imposible volver a unirlo. Pero eso es exactamente lo que significa la palabra expiación. Reunir lo que ha sido separado. Si el libre albedrío siempre ha sido y siempre será la base inalterable de una relación con Dios, entonces el proceso expiatorio debe ser complicado y extenso si es que tiene alguna posibilidad de restaurar la unidad que una vez prevaleció en el universo de Dios. Si no comprendemos cómo se está llevando a cabo esta reconciliación y qué se requiere para completarla, nunca entenderemos por qué existimos, qué es necesario para nuestra salvación y qué ocurrirá en nuestro futuro. Este bien podría ser el tema bíblico más importante para comprender plenamente, tanto como sea humanamente posible. Si tenemos alguna esperanza de entender cómo terminará este drama, debemos regresar al principio y ver cómo comenzó. Se estaba gestando el mayor juicio de la historia. El ser creado más importante y majestuoso que Dios había creado estaba presentando una demanda contra su creador. Y recordemos que Lucifer era el general supremo del ejército celestial. En Primeros Escritos, página 145, se nos dice: pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás tuvo celos de Jesús. Él deseaba ser consultado en la formación del hombre, y como no lo fue, se llenó de envidia, celos y odio. Así que aprendemos que la ruptura del universo de Dios comenzó con el plan de Dios para crearnos a ti y a mí. Y la acusación específica fue que Dios fue injusto al excluir a Lucifer del comité de planificación. Aparentemente, la labor que Cristo y Lucifer realizaban era tan similar que Lucifer no veía una diferencia real entre él y Cristo. Para frenar este incipiente golpe palaciego, el Padre convocó una asamblea de todos los ángeles celestiales y explicó que el Hijo había estado con él desde toda la eternidad, que era igual a él en omnipresencia, omnisciencia, poder y autoridad. Entonces descubrimos que incluso en el cielo, los ángeles no comprendían plenamente la relación precisa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por eso Dios tuvo que aclararlo. Hasta este punto, Lucifer solo había estado planteando algunas preguntas, algunas legítimas, pero fue en este momento cuando comenzó la rebelión. En la historia de la redención, página 17, leemos: Satanás declaró sin ruborizarse su insatisfacción de que Cristo fuera preferido antes que él. Se irguió con orgullo y argumentó que debía ser igual a Dios y debía ser tomado en cuenta en las deliberaciones con el Padre para entender sus propósitos. Dios le informó que solo a su Hijo le revelaría sus propósitos secretos, y requirió que toda la familia celestial, incluso Satanás, le rindiera obediencia total y sin cuestionamientos. Entonces Satanás, exultante, señaló a sus seguidores, que comprendían casi la mitad de todos los ángeles, y exclamó: estos están conmigo. ¿Los expulsarás también y crearás tal vacío en el cielo? Y ahora finalmente llegamos al punto en el que las Escrituras comienzan a describir lo que estaba ocurriendo en el cielo. En Isaías 14 leemos: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lo que sucedió a continuación es extremadamente importante para comprender el plan de reconciliación de Dios. Después de que Satanás y aquellos que cayeron con él fueron expulsados del cielo, y al darse cuenta de que había perdido para siempre toda su pureza y gloria,
se arrepintió y deseó ser reinstalado en el cielo. Tanto él como sus seguidores lloraron e imploraron ser recibidos nuevamente en el favor de Dios. Aquí tenemos un aparente arrepentimiento con llanto y súplica. Seguramente esto sería suficiente, ¿verdad? Continuando, Satanás temblaba al contemplar su obra. ¿Dónde estaba? ¿Era todo un horrible sueño? ¿Estaba realmente excluido del cielo? La pérdida de todos los privilegios celestiales parecía demasiado pesada para soportar. Deseaba recuperarlos. Ahora, notemos lo que deseaba recuperar: los privilegios del cielo, su pureza y su gloria. Una vez más, su imponente figura se sacudió como en medio de una tormenta. Un ángel del cielo pasaba cerca. Satanás lo llamó y le suplicó una audiencia con Cristo. Esta le fue concedida. Luego relató al Hijo de Dios que se arrepentía de su rebelión y deseaba nuevamente el favor de Dios. Estaba dispuesto a ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente y someterse a su sabia autoridad. Cristo lloró por el dolor de Satanás, pero le dijo, como expresión de la voluntad de Dios, que las semillas de la rebelión seguían dentro de él. Podemos ver ahora por qué incluso los ángeles tenían preguntas sobre cómo Dios estaba tratando a Lucifer. Solo Cristo podía leer los pensamientos internos y el verdadero carácter de Satanás. Y este carácter requeriría una gran demostración para que todos entendieran su verdadera naturaleza. Aquí hay un punto clave. Hay una gran diferencia entre un arrepentimiento exterior, incluso acompañado de lágrimas, y una entrega del corazón a Dios, porque Él sabe lo que es mejor. Hay una diferencia enorme. Cuando Satanás se convenció completamente de que no había posibilidad de ser reinstalado en el favor de Dios, manifestó su malicia con odio aumentado y una vehemencia feroz. Muy rápidamente el verdadero corazón de Lucifer, ahora convertido en Satanás, se estaba revelando. Si Dios va a restaurar la unidad en su universo, debe poner en marcha un plan de gran alcance para responder a todas las acusaciones de Satanás contra el gobierno del cielo. El expresidente de la Asociación General, Jan Paulsen, lo resumió muy bien. En la respuesta final y definitiva de Dios al problema del pecado, hay cuestiones a considerar que son más amplias y profundas que solo mi salvación personal. Para el cuadro más amplio, es decir, para la seguridad eterna de toda la creación, Dios también habrá provisto una respuesta abarcadora que trate tanto las raíces como las consecuencias de la rebelión. Así que, mis amigos, hay algo más importante que nuestra salvación personal ocurriendo aquí, incluso más importante que la salvación de todos los habitantes de este planeta. Romanos 3:4 lo describe así: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando tú seas juzgado. El plan de salvación entonces debe tener un propósito más amplio y profundo que la salvación del hombre. No fue solo para mi salvación que Cristo descendió a esta tierra. No fue meramente para que los habitantes de este pequeño mundo comprendieran la ley de Dios como debe ser considerada, sino que fue para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Uno de los cargos de Satanás es muy legítimo y exige una respuesta. Aquí está. El pueblo de Dios ha sido en muchos aspectos muy defectuoso. Satanás tiene un conocimiento preciso de los pecados a los que él mismo los ha tentado a cometer y los presenta de la manera más exagerada, declarando: expulsará Dios a mí y a mis ángeles de su presencia y aún así recompensará a aquellos que han sido culpables de los mismos pecados. No puedes hacer esto, oh Señor, con justicia. Tu trono no se sostendrá en rectitud y juicio. Él los declara tan merecedores como él mismo de la exclusión del favor de Dios. ¿Son estos, dice él, el pueblo que tomará mi lugar en el cielo? En otras palabras, Satanás está diciendo que la justicia exige que si él es excluido del cielo, entonces todos los pecadores que han hecho lo mismo que él también deben ser excluidos. Pero si encuentras una manera de perdonarlos y llevarlos al cielo,
entonces también tienes que recibirme de nuevo. Un cargo muy, muy legítimo que debe ser respondido. Si Dios va a restaurar su universo de una vez por todas, debe resolver todo problema de justicia y misericordia. Salmo 85:10 expone claramente este asunto. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Pueden coexistir la justicia y la misericordia? ¿O se debe elegir una u otra? Ese es el cargo de Satanás. No puedes tener ambas. Es una o la otra. Así que Dios toma la iniciativa en esta guerra total, y la primera promesa que encontramos en el libro de Génesis dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ahí tenemos la primera promesa de la expiación. En los intentos de Satanás por destronar a Dios, sus propios esfuerzos, dice la Escritura, lo destruirían. El contraataque de Dios se ve claramente en Filipenses 2, versículos 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y debemos recordar que esa muerte en la cruz no fue la muerte de un mártir, fue una muerte en la misma experiencia que enfrentarán aquellos que sufrirán la muerte final. La respuesta de Dios a Satanás no sería el ejercicio de una fuerza arbitraria, sino que, en su lugar, se humillaría a sí mismo para tomar la misma forma humana que aquellos que deben vivir bajo el poder del control satánico. Y luego permitiría que Satanás atacara a Cristo de la misma manera en que ataca a todos los seres humanos. La evidencia suprema de la diferencia entre el camino de Dios y el camino de Satanás se ve en Juan 12, 31 y 32. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Atraer. El camino de Dios siempre es atraer, no forzar ni empujar. Dios se humilla hasta el nivel de la manera de funcionar y pensar del hombre, permitiendo que Satanás haga todo lo posible para desacreditar el nombre de Dios. Y luego Lucas 10:18. Esto es en la cruz, justo antes de ella. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Después de vivir una vida de total obediencia a Dios, a pesar de los ataques despiadados de Satanás para hacer que Cristo se revelara, aunque fuera una vez, Satanás, de manera absolutamente increíble, decide destruir la vida de su propio Creador, y el universo entero lo presencia. Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La vida y la muerte de Cristo fueron simplemente la manifestación de la ley de Dios como una ley de amor abnegado. El Calvario es la suprema manifestación de la ley de Dios. Encontré esta declaración única en Mensajes Selectos, tomo 1, página 212. La ley de Jehová es el árbol. El Evangelio son las fragantes flores y frutos que Él produce. Usualmente pensamos al revés, que el Evangelio produce la obediencia. Sin embargo, aquí se nos dice que la ley es el árbol. La justicia y la equidad de Dios son la base de todo lo que Él hace, y el fruto de ello es la reconciliación. Dios refuta la acusación de Satanás de que la justicia y la misericordia no pueden coexistir en armonía. Cristo demostró que los pecadores pueden ser llevados al cielo con seguridad, no solo por arrepentirse y ser perdonados, sino por desarrollar caracteres en armonía con la ley de Dios, de manera que puedan disfrutar del cielo y ser felices allí. Satanás quería el perdón sin un cambio de carácter.
Esta es la fase superficial del proceso expiatorio y es el corazón de todo el plan de Dios para restaurar el universo a la armonía. ¿Realmente entendemos cuán importante fue esta fase de la expiación? Leamos nuevamente. La muerte de Cristo en la cruz aseguró la destrucción de aquel que tiene el poder de la muerte. No habrá peligro de otra rebelión en el universo de Dios. Es mediante la eficacia de la cruz que los ángeles son guardados de la apostasía. Sin la cruz, no estarían más seguros contra el mal de lo que estuvieron los ángeles antes de la caída de Satanás. La perfección angélica fracasó en el cielo. La perfección humana fracasó en el Edén, el paraíso de la dicha. Todos los que deseen seguridad en la tierra o en el cielo deben mirar al Cordero de Dios. El plan de salvación, que manifiesta la justicia y el amor de Dios, provee una salvaguardia eterna contra la apostasía en los mundos no caídos. Y luego, este clamor de Ellen White: oh, no comprendemos el valor de la expiación. Si lo hiciéramos, hablaríamos más de ello. Pero ahora surge una pregunta. Si Dios garantizó la destrucción del pecado y de Satanás por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿por qué no terminó allí el proceso expiatorio y la agonía del pecado y el sufrimiento? ¿Por qué Dios ha permitido 2000 años más de dominio de Satanás en este planeta? Leamos nuevamente. Sin embargo, Satanás no fue destruido en ese momento. Ni siquiera los ángeles comprendieron en ese momento todo lo que estaba en juego en el gran conflicto. Los principios en disputa debían ser revelados más plenamente y por causa del hombre. La existencia de Satanás debía continuar. Tanto los seres humanos como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. Debían elegir a quién servir. Si hay algo que necesitamos recordarnos constantemente, es que las acciones de Dios nunca son arbitrarias. Él nunca es tomado por sorpresa. Si ha habido un retraso de 2000 años, debe haber una razón muy importante para ello. Debe ser parte de su plan para asegurarse de que el pecado nunca vuelva a surgir por el resto de la eternidad. Porque en la cruz, no todas las acusaciones de Satanás, formuladas como si fuera un abogado, habían sido respondidas. Los ángeles aún tenían preguntas. Todavía había cierta incertidumbre, y los seres humanos, sin duda, no comprendían la diferencia entre los caminos de Cristo y los caminos de Satanás. Así que se necesitaba más evidencia a favor de Dios. Y así llegamos al siguiente paso en el plan de expiación, y leemos sobre ello en varios versículos del libro de Hebreos. Así que, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que la segunda fase comienza. Jesús inicia una nueva fase de la expiación como nuestro sumo sacerdote, quien tiene el poder legal para perdonar a cualquier ser humano que esté dispuesto a pedirle una segunda oportunidad. Él está aplicando los beneficios de su sacrificio a los pecadores culpables. Pero aún queda un cargo persistente de Satanás contra el plan de expiación de Dios, el cual resurge en cada nueva generación que vive en este planeta. Ahí está. Satanás, el ángel caído, declaró que ningún ser humano podía guardar la ley de Dios. Después de la desobediencia de Adán, reclamó a toda la raza humana bajo su control. Satanás declaró que era imposible para los hijos e hijas de Adán guardar la ley de Dios, y de esta manera acusó a Dios de falta de sabiduría y amor. Si ellos, es decir, tú y yo, no pueden guardar la ley de Dios, entonces debía haber una falla en el dador de la ley. Así que la acusación de Satanás estaba claramente dirigida contra la supuesta incapacidad del ser humano caído para obedecer la ley de Dios.
Pero Cristo vino a este mundo para demostrarle al universo que, aún en este mundo de pecado, los seres humanos pueden vivir vidas que Dios aprueba. Satanás afirmó que los seres humanos no podían vivir sin pecado. ¿Ven la acusación y la contraacusación? Este es el problema central. La acusación de Satanás, fíjense bien, se aplica a los seres humanos que viven en este mundo de pecado. En otras palabras, a nosotros. Ahí es donde radica su acusación. Por lo tanto, parte de la misión de Cristo consistía en revelar al universo celestial, a Satanás y a todos los hijos e hijas caídos de Adán, que, a través de su gracia, la humanidad puede guardar la ley de Dios. Su misión no fue solo morir por los pecados de la humanidad. Su misión también fue revelar cómo los seres humanos, incluso con naturalezas caídas, podían realmente obedecer la ley de Dios. La acusación de Satanás se plantea de la siguiente manera. Sí, Cristo fue totalmente obediente, lo entiendo, al igual que algunos pocos seres humanos excepcionales como Enoc. Pero, ¿qué pasa con el 99,99% de aquellos que han sido perdonados? ¿Son ellos totalmente obedientes? No pueden obedecer el 100% del tiempo porque tienen naturalezas caídas, dice Satanás, lo que los hace incapaces de guardar tu ley. Mi influencia sobre ellos, continúa Satanás, es más fuerte que cualquier gracia que puedas darles. Todo lo que puedes hacer es seguir perdonando su pecado continuo. No importa lo que hagas, dice Satanás. Jeremías 50:20 nunca se cumplirá. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Señor, se buscará la iniquidad de Israel y no la habrá, y los pecados de Judá y no se hallarán. Tampoco, dice Satanás, se cumplirá Ezequiel 36:27 y 23. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis juicios y los pondréis por obra. Y santificaré mi gran nombre, que fue profanado entre las naciones, el cual vosotros profanasteis en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor Dios, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Ves? Dice Satanás. Mientras el único propósito de tu plan de expiación sea el perdón, mi acusación se mantiene en pie. Nunca serás plenamente vindicado, porque tu gracia es insuficiente para proteger a aquellos a quienes llamas tu pueblo de mi poder sobre ellos. Simplemente no tiene la fuerza suficiente. Y nuevamente Satanás desafía. Muéstrame, solo muéstrame una generación que haya aceptado tu gracia perdonadora y esté cubierta con tu manto de justicia y que haya dejado de ceder ante mis engaños. ¿Dónde están aquellos que guardan tu ley el 100% del tiempo? Solo sigues cubriendo sus pecados en tu santuario, bajo el manto de la misericordia y el perdón. No me has derrotado todavía. La realidad es que Dios se ha puesto a sí mismo en un gran riesgo al perdonarnos como pecadores. Porque cuando seguimos haciendo las mismas cosas una y otra vez, y Dios tiene que perdonarnos incontables veces por los mismos problemas, parece mucho que la obediencia a la ley de Dios es imposible. Satanás tiene evidencias a su favor. Pero si alguna vez se pudiera demostrar, no por ángeles en un entorno perfecto, no solo por Enoc o Juan, o Pablo, sino por una multitud de pecadores comunes y corrientes como tú y yo, que debemos vivir en el mundo de Satanás, acusados por nuestras naturalezas caídas y una vida de hábitos pecaminosos, que la gracia perdonadora conduce directamente a la gracia capacitadora, entonces Dios probaría que Satanás está equivocado. Y solo entonces, digo yo, el plan de salvación realmente funcionará. La única manera en que se podrá ver qué sucede cuando la gracia capacitadora de Dios ha tomado control total de su pueblo es mediante la asignación de un periodo de tiempo después de lo que se conoce como el cierre de la gracia para la humanidad, en el cual las reglas cambian completamente. Ya no habrá más gracia perdonadora disponible. Todo el universo observará cuando Cristo salga de su papel como el que perdona. Entonces verán lo que sucederá cuando desde el cielo solo se ofrezca gracia capacitadora. Hoy en día,
Todavía vivimos en un tiempo en el que la gracia perdonadora y la gracia capacitadora trabajan juntas, con algunos éxitos y algunos fracasos. Pero esta era debe llegar a su fin. Debe hacerse una demostración, y eso es precisamente de lo que trata la expiación final. Dos palabras que nunca se escuchan fuera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día: la fase final de la expiación. Los ataques más poderosos de Satanás deben ser enfrentados con la gracia capacitadora de Dios en un momento en el que el perdón ya no es una opción. ¿Es la gracia de Dios más poderosa que los engaños de Satanás? ¿Estará el futuro seguro de otra rebelión? Así que, mis amigos, el asunto de mayor importancia en el universo no es mi salvación, por importante que parezca. Lo más importante que debe hacerse es vindicar el nombre de Dios de las falsas acusaciones de Satanás. La expiación final es Cristo ministrando su sangre, ya no en perdón, sino en poder capacitador, poder para la victoria sobre el pecado, y esto se verá en nuestras vidas. Todo esto fue prefigurado por aquel día especial en el Antiguo Testamento, conocido como el Día de la Expiación. Y lo leemos en Levítico 16. Porque en este día se hará expiación por vosotros, para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Fijémonos en esto. En este día se hará expiación para limpiarnos. Ya ha habido sacrificios de perdón durante todo el año. Podías ser perdonado de tus pecados en el atrio del santuario. Esto es algo diferente. Esta es una expiación de limpieza cuyo resultado final es ser limpios de todos nuestros pecados delante del Señor. ¿Qué nos enseña este día del Antiguo Testamento sobre nuestras vidas? Estamos en el gran día de la expiación, y la obra sagrada de Cristo en favor del pueblo de Dios, que está ocurriendo en este momento en el santuario celestial, debería ser nuestro estudio constante. Me pregunto, ¿cómo nos está yendo en eso? Creo que lo estamos ignorando. Creo que ni siquiera lo estamos estudiando. Cristo prácticamente le dice a Satanás: voy a producir un pueblo por medio de mi gracia en la era más degenerada de la historia de este mundo. Los separaré completamente del pecado, reflejarán la imagen de Jesús plenamente, saldré del santuario celestial y ellos vivirán a la vista de un Dios santo, sin un intercesor. Tal pueblo será producido y será la maravilla del universo. A través de ellos, Satanás será derrotado para siempre, y toda pregunta que pudiera surgir contra la ley de Dios, como si la humanidad puede guardarla, será respondida para siempre en ese pueblo especial, al que la Escritura llama los 144,000. Continuando en Levítico 16. Y cuando haya acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre idóneo. Observemos con atención. Después de completar la obra de limpieza de los pecados del pueblo en tipo, el sumo sacerdote entra en el primer compartimiento y lo purifica. Luego entra en el segundo compartimiento, toma los pecados del pueblo de Dios, sale y los coloca sobre la cabeza del macho cabrío expiatorio. Luego, un hombre idóneo, alguien que estaba preparado y capacitado, debía llevar ese macho cabrío al desierto, de donde nunca más regresaría al campamento de Israel. Es muy dudoso que ese hombre adecuado represente a Cristo. El sumo sacerdote representaba a Cristo, y él fue quien hizo la limpieza, quien llevó a cabo la purificación. Después de que esa limpieza se completaba, se elegía a un hombre adecuado de la congregación para hacer una única cosa: llevar al chivo expiatorio a un lugar donde nunca más regresaría. No había expiación involucrada con el chivo expiatorio. Es mucho más plausible entender que el hombre adecuado representa a los 144,000. En 1852, Ellen White registró lo que le fue mostrado sobre esta escena dramática.
Vi que la obra de Jesús en el santuario pronto terminará, y después de que su obra allí haya finalizado, vendrá a la puerta del primer compartimiento y confesará los pecados de Israel sobre la cabeza del chivo expiatorio. Luego, mientras caen las plagas, el chivo expiatorio será llevado lejos. Hará un esfuerzo enorme por escapar, pero será retenido firmemente por la mano que lo guía. Si lograra escapar, Israel perdería sus vidas. Vi que llevar lejos al chivo expiatorio al país del olvido tomaría tiempo después de que los pecados fueran puestos sobre su cabeza. Este esfuerzo por escapar es el último intento de Satanás de probar que el plan de Dios no funciona. Si pudiera ser que uno de los sellados de Dios pecara después de que la obra de perdón de Cristo haya terminado, entonces Israel perdería sus vidas. E Israel siempre representa al pueblo fiel de Dios, que ahora son llamados los 144,000. Y notemos que toma tiempo demostrar el caso de Dios después del cierre de la gracia. El propósito de este periodo de tiempo después del cierre de la gracia es dar oportunidad para una demostración final de quién dice la verdad. Satanás afirma que no podemos obedecer. Dios afirma que su gracia y poder prepararán a una generación para vivir sin pecar. Cuando Satanás traiga sus mayores engaños y persecuciones contra aquellos que Dios ha sellado, y Satanás afirme que todo lo que Dios puede hacer no es suficiente, intentará hacer que al menos uno de ellos ceda a su engaño. ¿Quién está diciendo la verdad? El universo necesita saberlo. Satanás tiene el control total del mundo ahora, y sus legiones de oscuridad, junto con todos los impíos, se unirán a él. Esto significa que toda una vanguardia se alzará contra el pueblo de Dios para destruirlos para siempre. Pero dice que Satanás es retenido firmemente. Si Satanás pudiera hacer caer a uno de los 144,000 en pecado, si pudiera hacer que uno de ellos transgrediera la ley de Dios en el más mínimo detalle, triunfaría. Aquí está un pueblo que, por primera vez en la historia de la tierra, ha tenido todos sus pecados borrados y ha sido sellado para la eternidad. Dios puede decir ante la autoridad del universo, aquí hay un pueblo que ha sido completamente perdonado y separado del pecado, y yo prometo que nunca volverán a pecar en toda la eternidad. Es una lucha desesperada entre Jesús y Satanás. Hace 2000 años fue una lucha personal entre Jesús y Satanás, pero ahora, durante el tiempo de las plagas, es nuevamente una lucha entre Jesús y Satanás, pero esta vez Jesús está plenamente reflejado en las vidas de los 144,000. Por el simple hecho de no caer en pecado, Satanás es derrotado, su causa está perdida y es retenido. A lo largo de la Biblia, Dios deja muy claro que nada es más importante que limpiar su nombre y su reputación de las acusaciones de Satanás. Y esto es exactamente lo que Juan nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 7. Jesús no regresará hasta que Dios tenga un pueblo que haga de la protección del nombre de Dios el propósito más importante de sus vidas. Aquí está, en Apocalipsis 7. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Por qué Dios está reteniendo estos últimos vientos de terror y destrucción? ¿Por qué? Porque su pueblo aún no está listo. Detén el viento del este de la locura humana, porque el pueblo de Dios aún no ha captado el propósito del Evangelio. Retengan el viento del oeste de la furia satánica hasta que el pueblo de Dios esté listo para llevar a cabo su última misión. Retengan los vientos hasta que el pueblo de Dios esté preparado para ser sellado. Aquí, en los días de los vientos retenidos en los que estamos viviendo, Dios está diciendo al universo, cuando escriba mi nombre en las frentes de mis fieles, escúchenlos. Pueden confiar en lo que dicen.
Puedo darles mi sello de aprobación. La calidad debe estar presente antes de que el nombre sea puesto. Entonces, ¿qué es este sello que hace que Satanás se esfuerce tanto? Eventos de los últimos días, página 219. Tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en sus frentes, no es un sello o una marca que pueda verse, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, para que no puedan ser movidos. Tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado y esté preparado para la sacudida, esta vendrá. Hay una declaración muy notable en Hebreos 11, 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Este capítulo enumera a los héroes de la fe a lo largo de la historia, y dice que ellos no recibirán la promesa de la inmortalidad hasta que algo dramático suceda en las vidas de aquellos que estarán vivos cuando Jesús venga. La verdad asombrosa que veo aquí es que no puede haber resurrección de los justos muertos sin el desarrollo de los 144,000. No hasta que eso ocurra podrá terminarse la obra. Y amigos, esa obra es terminar con el pecado. Durante los últimos 30 años hemos escuchado mucho sobre la obra de Cristo en el santuario celestial desde 1844. Hemos revisado la evidencia profética y hemos descubierto que la confianza de nuestros pioneros adventistas estaba basada en principios sólidos. Pero ha habido un silencio ensordecedor sobre la obra de purificación en nuestros corazones, correspondiente a la obra de purificación en el cielo. Verán, el santuario celestial no puede ser limpiado del pecado hasta que nuestros corazones sean limpiados del pecado. La gran purificación en el santuario celestial de Dios no puede completarse hasta que la obra de la expiación final se haya completado en mi corazón y en el tuyo. Solo cuando la expiación final demuestre que Dios puede detener el flujo de pecados de nuestros corazones, Él podrá con justicia remover esos pecados del santuario celestial. El borrado de los pecados en mi vida será seguido por el borrado de los pecados en el santuario celestial. Solo de esa manera pueden ser respondidos eficazmente los cargos de Satanás. Ellen White lo expresa de manera muy concisa. Maranatha, página 249. Debe haber una purificación del alma aquí en la tierra, en armonía con la purificación del santuario por parte de Cristo en el cielo. Así que, amigos, este es el momento de asegurarnos de que todo pecado está siendo eliminado de nuestras vidas. Este es el momento de mostrarle al mundo, por primera vez de manera clara, cómo realmente opera el gobierno de Dios. El día de expiación y la expiación final son la razón de nuestra existencia como adventistas del séptimo día. El nombre de Dios está en juego hasta que Él pueda demostrar que su gracia puede producir un pueblo que lo ame completamente, todo el tiempo, sin dudas ni reservas, sin excusas ni racionalizaciones. Ellos simplemente lo amarán porque Él los amó primero, y demostrarán de una vez por todas que el amor siempre produce obediencia. Y por primera vez, este amor y obediencia serán continuos. Satanás está luchando con todas sus fuerzas para borrar este concepto de la mente de cada adventista del séptimo día, porque si logra destruir este concepto, puede anular el llamado de Dios a este movimiento hace 150 años y retrasar la venida de Cristo aún más. Así que hoy les pregunto, ¿desafiarán ustedes a Satanás? ¿Harán de la expiación final el enfoque de su estudio y el núcleo unificador de todo lo que hagan de ahora en adelante hasta la segunda venida de Jesucristo? Voy a concluir con los pensamientos de alguien a quien Dios llamó para ayudarlo a completar esta obra de expiación hace más de 100 años, cuando se suponía que debía terminar. Y estamos aquí hoy porque eso no ocurrió. A.T. Jones dijo: la conclusión del misterio de Dios es el fin de la obra del Evangelio, la erradicación de todo vestigio de pecado y la instauración de la justicia eterna. Cristo completamente formado en cada creyente,
Dios manifestado únicamente en la carne de cada creyente en Jesús. Solo de esta manera podrá cumplirse Génesis 3:15. La simiente escogida aplastará la cabeza de la serpiente. El plan de la unidad con Dios será completado. El pueblo de Dios estará completamente unido con Él por la eternidad. Cada fase de la expiación es vital, desde aquel primer cordero sacrificado en el jardín del Edén hasta la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, y el desarrollo del varón idóneo para el cierre del tiempo de gracia humana. Esa es nuestra tarea y esa es nuestra posición. Y todo lo que puedo decir es, Señor Jesús, que ese día llegue pronto. Hemos esperado demasiado tiempo.